En el recogimiento de su capilla privada, el Papa León XIV meditaba. Palabras que romperían tradiciones de siglos. Los 10 mandatos que estaba a punto de anunciar alcanzarían a todas las familias católicas del planeta, exigiendo la interrupción inmediata de costumbres que habían marcado la fe durante generaciones enteras. Antes de seguir con la narración, presiona el botón de me gusta, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Tu participación es esencial para que podamos seguir compartiendo estas historias. La tenue luz del amanecer atravesaba los ventanales antiguos del Palacio Apostólico, mientras León con serenidad terminaba sus oraciones matutinas. Era 8 de agosto del año 2025. Exactamente 3 meses después de su elección. Y aquel día sería recordado como la jornada en que entregó la que muchos ya llamaban la más radical de las directivas papales de la historia moderna. En la sala contigua, el cardenal Martínez, su consejero más cercano, aguardaba contención mientras sostenía una carpeta de cuero que contenía el borrador definitivo de la carta papal. Pronto, ese documento llegaría a más de 100 millones de católicos alrededor del mundo. León se levantó de su oración con una leve sonrisa. Su acento de Chicago seguía presente a pesar de décadas de servicio internacional. La Iglesia ha pasado demasiado tiempo eligiendo la comodidad en lugar de la verdad, murmuró mientras acomodaba la sencilla sotana blanca que había preferido en vez de los ornamentos recargados de sus antecesores. Los reportes de aquella mañana mostraban cifras preocupantes: disminución en la asistencia a misa, crecimiento del materialismo entre los fieles y un cristianismo superficial que se expandía por parroquias de todos los continentes. Su formación agustiniana en el Perú le había enseñado que la fe genuina implica sacrificios y no compromisos convenientes. En ese momento entró su portavoz, la hermana Catherine O'Brien, con noticias urgentes. El monitoreo de redes sociales mostraba que católicos de todo el mundo ya estaban anticipando su declaración. La etiqueta Thomas Popele hoy era tendencia global. León asintió en silencio, consciente del peso de lo que estaba a punto de pronunciar. Su experiencia como prefecto de la Congregación para los Obispos le había mostrado la brecha entre la doctrina oficial y la práctica real de los creyentes. Esa grieta hoy sería enfrentada con una franqueza sin precedentes. Camino a su estudio privado, repasaba mentalmente las 10 prácticas que iba a condenar. Cada una significaba un distanciamiento del mensaje de entrega y servicio del Evangelio. Sus asesores le habían advertido de la resistencia que provocaría, especialmente en parroquias adineradas y en instituciones de gran influencia. Pero sus años sirviendo en aldeas pobres del Perú lo habían convencido de que la credibilidad de la Iglesia depende del testimonio auténtico y no de la aceptación popular. El Evangelio nunca fue diseñado para ser cómodo, murmuró mientras abría la carpeta de cuero. La hermana Catherine, mientras tanto, revisaba el plan global de distribución que se lanzaría en apenas una hora. La carta papal sería publicada simultáneamente en los 6 continentes, traducida a 47 idiomas y entregada directamente a cada párroco
obispo y cardenal del planeta. Las instrucciones eran claras. No habría copias adelantadas para la prensa. Ninguna vista previa diplomática para aliados del Vaticano, ni modificaciones por sensibilidades culturales. Todos deben recibir el mensaje al mismo tiempo, había ordenado León. Esa coordinación inédita mostraba su firmeza. Ninguna comunidad católica podría alegar desconocimiento o retraso en la implementación. La primera práctica señalada fue el acúmulo de riquezas innecesarias por parte de instituciones católicas. Una iglesia que prospera mientras los pobres padecen hambre contradice el núcleo mismo de la enseñanza de Cristo. Decía el documento. Parroquias con reservas excesivas estarían obligadas a redistribuir fondos en un plazo de 90 días para proyectos de ayuda local. Diócesis que mantenían colecciones de arte millonarias mientras sus fieles pasaban necesidades quedarían sujetas a intervención inmediata del Vaticano. La directiva mencionaba de manera concreta a catedrales que invertían millones en renovaciones, mientras en la misma ciudad los refugios para personas sin hogar permanecían desfinanciados. Alarmado, el cardenal Rossi irrumpió con noticias preocupantes. Desde el Banco Vaticano. Si se aplicaba la orden de redistribución, 17 diócesis importantes perderían en menos de 6 meses sus principales fuentes de financiación. León continuó escribiendo, sin levantar la vista. Los primeros cristianos crecieron sin cuentas bancarias, respondió. Tal vez el catolicismo actual necesita recordar esa lección. La segunda prohibición abordaba lo que él llamó espiritualidad materialista, el hábito de convertir objetos y rituales sagrados en mercancía para el consumo personal. Reliquias costosas, paquetes de turismo religioso orientados al lujo en lugar de la peregrinación y tiendas que vendían artículos bendecidos a precios inflados. Quedaban terminantemente prohibidos. La fe no se compra, escribió con firmeza. Cuando transformamos lo sagrado en un producto, le quitamos su esencia. Con las primeras filtraciones, el pánico se extendió en los pasillos del Vaticano. El director de una gran editorial religiosa exigió una audiencia urgente, temiendo la quiebra si las ventas de objetos religiosos eran limitadas. Rectores de universidades católicas mostraron inquietud por la reducción de donaciones. Obispos norteamericanos pidieron aclaraciones sobre inversiones diocesanas. León rechazó todas las reuniones con una única respuesta transmitida por su secretaria. El Evangelio no requiere aprobación de quienes se benefician de él. Al caer la noche, los informes de seguridad alertaban de un movimiento inusual en la plaza de San Pedro. Periodistas internacionales llegaban aún sin invitación oficial e influyentes de redes sociales católicas transmitían en vivo especulaciones sobre la revelación del día siguiente. En Roma circulaban apuestas sobre el contenido de la misteriosa directiva. Dentro de los aposentos pontificios, León seguía escribiendo con calma, ajeno al caos exterior. Sus años de misión le habían enseñado que la verdad suele generar turbulencia antes de traer paz. Y la tercera práctica que pensaba denunciar era la indignación moral selectiva. Católicos que se oponían con vehemencia a ciertos aspectos de la enseñanza de la Iglesia, mientras pasaban por alto otros.
que les resultaban incómodos, fueron directamente señalados en el documento. En particular, León XIV denunció a quienes con alto poder económico rechazaban el aborto, pero al mismo tiempo respaldaban políticas que empobrecían a familias enteras o defendían el matrimonio tradicional, mientras sostenían prácticas empresariales abusivas. La coherencia moral no puede ser opcional, escribió el pontífice. No podemos defenderla vida en el vientre y a la vez negarla dignidad del trabajador. Poco después, el cardenal Thompson de Chicago, la antigua provincia del Papa, llegó de emergencia tras recibir información sobre el contenido de la carta. Robert, vas a destruir a la Iglesia en Estados Unidos, advirtió en privado usando el nombre de nacimiento del pontífice. León levantó la vista de su escritorio con semblante firme, pero compasivo. Tal vez la Iglesia en Estados Unidos deba derrumbarse si se ha vuelto indistinguible del capitalismo americano. El cardenal salió en silencio, comprendiendo que su viejo amigo se había transformado en algo más decidido de lo que cualquiera había imaginado. La cuarta prohibición se dirigía al llamado cristianismo ceremonial, la costumbre de asistir a servicios religiosos, celebrar festividades o involucrarse en actividades parroquiales, principalmente por motivos sociales, culturales o de negocios, más que por verdadera formación espiritual. León había observado ese fenómeno durante sus años en la administración vaticana, presenciando cómo muchos trataban la misa como un evento corporativo y las fiestas religiosas como simples reuniones sociales. La directiva exigía que las parroquias eliminaran costumbres que privilegiaban el estatus sobre la fe, como los asientos reservados por donaciones o los eventos exclusivos para benefactores adinerados. Pasada la medianoche, el Papa concluyó el último párrafo de su escrito de 10 puntos. Las frases finales pronto aparecerían en titulares de todo el mundo. La Iglesia existe para consolar al afligido y para incomodar al acomodado. Cuando invertimos esa misión, traicionamos a Cristo mismo. León selló la carta con su anillo, consciente de la conmoción que se avecinaba. Esa noche, en la intimidad de su capilla privada, el primer papa americano se arrodilló en oración, convencido de haber escrito lo que Dios le pedía. La mañana del 9 de agosto llegó acompañada de tormentas veraniegas sobre Roma, como si el cielo se preparara para el terremoto espiritual que sacudiría al catolicismo. A las 9 en punto, la directiva papal de 10 puntos fue difundida simultáneamente en todos los continentes, traducida a 47 lenguas y entregada a cada parroquia mediante redes de comunicación que funcionaban desde hacía siglos. El título parecía sencillo, 10 prácticas que terminan hoy. Pero el contenido se convertiría en la intervención más radical de la historia moderna de la Iglesia. La quinta práctica prohibida fue la caridad evasiva, la creencia de que con grandes donaciones a causas religiosas bastaba para ignorar injusticias sistemáticas en la vida personal o profesional. Industriales que financiaban templos mientras mantenían fábricas con condiciones indignas o políticos que apoyaban instituciones católicas pero votaban contra leyes de salario justo. Serían señalados públicamente. La caridad no sustituye a la justicia, declaró León.
Jamás construiremos el reino de Dios si participamos en sistemas que oprimen a sus hijos. A las pocas horas, las redes sociales católicas estallaron. La etiqueta almohadilla Papa Leopas se convirtió en la más comentada de la historia eclesial, con reacciones que iban desde un entusiasmo jubiloso hasta una condena airada. Organizaciones progresistas elogiaban la directiva como un acto profético, mientras grupos tradicionales acusaban al Papa de debilitar la autoridad de la Iglesia. Las líneas telefónicas del Vaticano colapsaron ante la avalancha de llamadas de obispos, exigiendo explicaciones, y periodistas buscaban declaraciones en medio de un torbellino de opiniones encontradas. La sexta prohibición señalaba el orgullo intelectual dentro de la fe, la costumbre de tratar el conocimiento teológico o la sofisticación espiritual como un distintivo de superioridad frente a quienes vivían una devoción más sencilla. La experiencia de León en comunidades indígenas del Perú le había mostrado la sabiduría profunda que a menudo nace de una fe humilde. El documento condenaba el elitismo religioso que despreciaba la piedad popular o las tradiciones de la clase trabajadora, considerándolas inferiores a la teología académica. La verdad de Dios no se limita a la educación humana, escribió el pontífice. Consejos universitarios celebraban reuniones de emergencia para revisar sus donaciones. Hospitales católicos examinaban sus prácticas de facturación para adaptarse a las nuevas normas, y parroquias debatían si sus fondos de construcción se consideraban reservas excesivas. La negativa del Papa a dar aclaraciones solo aumentaba la confusión, mientras los portavoces vaticanos remitían a todos de nuevo al texto original. La séptima prohibición atacaba la negligencia pastoral disfrazada de tolerancia. Líderes que evitaban hablar de enseñanzas difíciles para no perder popularidad o evitar conflictos eran directamente cuestionados. León exigía que sacerdotes, obispos y laicos hablaran con sinceridad sobre toda la doctrina, incluidas aquellas verdades impopulares, pero haciéndolo con amor auténtico en lugar de juicio. Silencio frente al error no es misericordia, afirmó. La compasión verdadera exige un diálogo honesto sobre la verdad. Con el paso de las horas, las repercusiones económicas se hicieron sentir. El Banco del Vaticano reportó masivos retiros de fondos de diócesis que temían perder activos. Empresas financieras católicas vieron caer sus acciones mientras la incertidumbre se extendía. Aseguradoras especializadas en cobertura eclesiástica calculaban nuevas exposiciones al riesgo desde los apartamentos papales. Sin embargo, no hubo respuesta. León rechazó todas las solicitudes de aclaraciones sobre plazos o efectos financieros. La octava prohibición se centraba en el catolicismo cultural, mantener la identidad católica solo por tradición familiar, costumbre social o aceptación comunitaria, mientras se ignoraban enseñanzas fundamentales de la Iglesia. La directiva instaba a una evaluación sincera del compromiso de fe, alentando a los creyentes a elegir entre un discipulado real o admitir honestamente la distancia con la creencia activa en vez de sostener una fachada cómoda. La tibieza de la fe no sirve ni a Dios ni al ser humano. Así lo escribió León XIV, citando revelaciones que advertían a la
Iglesia de la Odisea. Mientras caía la noche sobre Roma, líderes católicos de todo el mundo comenzaban a coordinar respuestas de emergencia. El arzobispo de Manila llamó a la calma, aunque expresó su preocupación por el impacto que estas directivas tendrían en la vida católica filipina. En Sídney, el cardenal publicó una declaración cuidadosamente redactada. Manifestaba apoyo a la autoridad del Papa, pero pedía sensibilidad pastoral en la aplicación de las medidas. En África, varios obispos que habían trabajado junto a León durante sus años en el Vaticano guardaron un silencio notorio, lo que alimentó especulaciones sobre conversaciones privadas con el pontífice. La novena práctica condenada fue el consumismo sacramental, tratar el bautismo, la confirmación, el matrimonio y otros sacramentos como celebraciones personales o eventos sociales en lugar de compromisos espirituales que transforman la vida. La directiva imponía tiempos de preparación más prolongados, servicio comunitario obligatorio y compromisos públicos con la vida del Evangelio que fueran más allá de la simple ceremonia. Los sacramentos marcan el inicio del discipulado, no su conclusión, escribió León. Esa misma noche apareció brevemente en el balcón de su residencia, visible para las multitudes que se habían congregado en la plaza de San Pedro. No pronunció palabras, solo impartió una bendición sencilla antes de volver al interior. El gesto captado por cientos de cámaras se transmitió globalmente y mostraba a un hombre sereno, aunque cargado con el peso de un decreto que ya estaba sacudiendo a la Iglesia. Los fieles se fueron a dormir inquietos, sabiendo que al día siguiente llegaría la 10ª y última prohibición, considerada la más desafiante de todas. El amanecer del 10 de agosto no trajo alivio. Las reuniones de emergencia del colegio cardenalicio se extendieron durante toda la noche, mientras protestas se agolpaban en las puertas del Vaticano. Dentro del palacio apostólico, León mantenía su rutina de oración matutina con disciplina inquebrantable, aparentemente inmune al caos exterior. Ese día revelaría lo que muchos percibían como la prohibición más personal y exigente, la del discipulado condicionado. El Papa denunciaba la tendencia a seguir las enseñanzas de la Iglesia solo cuando resultaban convenientes o socialmente aceptables, dejando de lado las exigencias más difíciles del Evangelio. Con esta medida, apuntaba a quienes buscaban excepciones, desde católicos divorciados que se volvían a casar sin anulación y aún recibían la comunión hasta empresarios que ignoraban los principios de justicia laboral mientras mantenían presencia activa en la parroquia. También incluía a familias que practicaban métodos anticonceptivos artificiales al tiempo que proclamaban defender la enseñanza oficial. El anuncio coincidió con reuniones de urgencia entre funcionarios del Vaticano y representantes de organizaciones católicas influyentes. Los caballeros de Colón solicitaron aclaraciones sobre sus estrategias financieras. Presidentes de universidades católicas exigieron excepciones para la gestión de sus donaciones. Hospitales administrados por órdenes religiosas pedían orientación sobre facturación. La respuesta de León fue siempre la misma. El Evangelio ofrece suficiente guía a quien está dispuesto a seguirlo. Agotado tras 2
Días de crisis, el cardenal Martínez entró al despacho papal con franqueza. 17 obispos habían presentado peticiones formales de aclaración y la Conferencia Episcopal de Estados Unidos amenazaba con emitir un comunicado contrario. Los principales donantes suspendían sus aportes. León, sin apartar la pluma de su diario personal, replicó: cuando Cristo purificó el templo, no pidió permiso a los mercaderes. El impacto de esta prohibición se extendió rápidamente. Parroquias reportaban largas filas de fieles confundidos, buscando orientación. Los tribunales eclesiásticos se saturaban con procesos de nulidad matrimonial. Empresarios católicos comenzaban a cuestionar si sus prácticas cumplían los estándares del Evangelio. Las nuevas normas exigían coherencia real y no una obediencia selectiva, obligando a millones de creyentes a enfrentar la distancia entre lo que profesaban y lo que vivían. La cobertura mediática internacional se intensificó. Analistas religiosos de cadenas globales lo describían como la reforma más radical desde el Concilio Vaticano II. Algunos lo llamaban liderazgo profético, otros lo calificaban de suicidio institucional. En Italia, los periódicos hablaban abiertamente de un posible cisma. Sin embargo, desde Estados Unidos llegaban reportes sorprendentes. Jóvenes y comunidades que servían en ministerios de pobreza expresaban fuerte apoyo, agradeciendo que el Papa enfrentara la comodidad y la riqueza. Al caer la tarde, León rompió su silencio con un breve comunicado difundido por los canales oficiales del Vaticano. Durante demasiado tiempo nos hemos preguntado: ¿cuánta fidelidad mínima pide Dios? Hoy debemos preguntarnos cuánta fidelidad Él merece. El mensaje de apenas 50 palabras mostraba la claridad del Papa y su negativa a comprometer la esencia del discipulado auténtico. Emergencias llevaron a Roma a líderes católicos influyentes, directores de grandes sistemas de salud, representantes de organizaciones de ayuda y responsables de universidades. Todos buscaban excepciones o aclaraciones y todos recibieron la misma respuesta: su santidad está en oración y no recibirá visitantes por asuntos de conciencia. La reacción mundial reveló fracturas que habían estado latentes por décadas. Organizaciones progresistas lo aclamaban como una voz profética que devolvía autenticidad al Evangelio. Grupos conservadores lo acusaban de socavar la autoridad tradicional de la Iglesia. Católicos moderados se veían obligados a tomar partido en un conflicto sin punto medio. La negativa del Papa pese a la presión, dejó claro que esta división era intencional y no un accidente. Esa noche, la plaza de San Pedro reunió a la multitud más grande desde su elección 3 meses atrás. Católicos de toda Europa habían viajado para buscar respuestas, apoyar o simplemente ser testigos de un momento histórico en la vida de la Iglesia. La reunión reunió a dos multitudes opuestas. Por un lado, seguidores leales que alzaban pancartas con la frase «Verdad del Evangelio», y, por otro, críticos enfurecidos que reclamaban mayor compasión pastoral. Sin embargo, las ventanas de los apartamentos papales permanecieron oscuras, mientras León XIV mantenía su característico silencio y el mundo católico aguardaba una resolución
Para la mayor crisis de la Iglesia en tiempos modernos. La noche del 10 de agosto no trajo calma al Vaticano. En todos los continentes líderes católicos celebraban reuniones de emergencia. Las 10 prohibiciones del Papa habían cuestionado de raíz la comodidad con la que el catolicismo contemporáneo se había mezclado con la cultura actual. Desde ricos donantes parroquiales hasta administradores universitarios, de ejecutivos de hospitales a familias comunes, todos enfrentaban una exigencia inédita: coherencia entre la fe que proclamaban y la vida que realmente llevaban. El día siguiente prometía ser el inicio de una nueva autenticidad o el comienzo de una fractura en la comunidad cristiana más numerosa del planeta. El 11 de agosto amaneció bajo una tensión sin precedentes. El pontífice estadounidense preparaba para responder a la crisis que sus 10 directivas habían provocado. Por 3 días, los católicos de todo el mundo habían luchado con prohibiciones que desafiaban supuestos básicos de la práctica religiosa moderna. Esa jornada, León podía elegir entre ofrecer las aclaraciones que millones pedían desesperadamente o reafirmar sus demandas de un evangelio vivido sin concesiones. Los informes matutinos revelaban que diócesis de todos los continentes solicitaban orientación urgente, mientras organizaciones laicas exigían explicaciones o incluso la renuncia papal. El Papa hizo su primera aparición pública durante el tradicional Angelus dominical desde la ventana de su residencia. La multitud congregada en la plaza de San Pedro fue la mayor desde su elección, miles buscando respuestas al terremoto teológico que sacudía a sus comunidades. Al mediodía en punto, León apareció con su sencilla sotana blanca. Un contraste marcado con el balcón adornado que había acogido a tantos pontífices antes que él. Su primera frase sería analizada durante décadas. El Evangelio no cambia porque nuestro confort se vea cuestionado. Hablando con claridad y un acento de Chicago aún perceptible, confirmó lo que muchos temían. Estas 10 prácticas terminan hoy. No porque yo lo diga, sino porque Cristo jamás las autorizó. La Iglesia existe para formar discípulos, no para sostener preferencias. Con esas palabras dejó claro que no habría excepciones, plazos extendidos ni ajustes graduales. La decisión para los católicos era nítida: abrazar un discipulado auténtico o reconocer su distancia de la fe verdadera. Las reacciones no tardaron en llegar. El arzobispo de Manila emitió un comunicado apoyando la autoridad papal, pero pidiendo sensibilidad pastoral. El arzobispo de Dublín expresó serias dudas sobre los tiempos de implementación. En Brasil, obispos con experiencia en la teología de la liberación respaldaron el énfasis del Papa en la justicia social. Desde África también surgió un apoyo sorprendente, especialmente de obispos que habían trabajado junto a él en la administración vaticana y ahora respaldaban públicamente su llamado a una fe coherente. Las consecuencias prácticas fueron inmediatas. Universidades católicas como Notre Dame convocaron reuniones de emergencia para revisar sus políticas de donaciones. Hospitales comenzaron a examinar sus prácticas de facturación a la luz de las nuevas exigencias. Parroquias adineradas se vieron obligadas a decidir si redistribuían sus reservas para obras sociales.
El Papa exigía aplicación inmediata sin periodos de transición que suavizaran el impacto. Instituciones en todo el mundo se encontraban entre la supervivencia institucional y la obediencia al mandato papal. Los caballeros de Colón anunciaron la búsqueda de asesoría canónica para sus inversiones. Organismos de ayuda católica revisaban sus procedimientos de distribución de fondos. Universidades reevaluaban urgentemente sus métodos de recaudación y vínculos con donantes. La rapidez exigida eliminaba cualquier posibilidad de una adaptación silenciosa. Al caer la tarde, el Papa tomó una decisión inédita. Anunció que visitaría personalmente 3 lugares que simbolizaban las prácticas prohibidas. Una parroquia opulenta que gastaba millones en renovaciones mientras los refugios de su ciudad estaban vacíos de recursos. Una universidad católica con fondos de inversión desproporcionados, mientras sus estudiantes se graduaban con deudas abrumadoras y una empresa que presumía identidad católica, pero mantenía condiciones laborales injustas. La noticia de estas visitas causó un sismo en la jerarquía católica mundial. Por primera vez, un pontífice estaba dispuesto a señalar públicamente a instituciones que no cumplieran sus directivas, mientras sus predecesores preferían la presión diplomática privada. León demostraba que su formación misionera y su espíritu agustiniano lo impulsaban a un testimonio profético sin importar las incomodidades institucionales. El efecto fue inmediato. Parroquias anunciaban apresuradamente programas de ayuda a los pobres. Universidades modificaban sus políticas de donación y empresas revisaban de golpe sus prácticas laborales. La amenaza de intervención personal había generado más cambios en días que siglos de presión diplomática. Al caer la noche, el Papa concluyó su fin de semana revolucionario con una declaración que quedaría grabada en la memoria de la Iglesia moderna. Una iglesia que acomoda la comodidad no sirve ni a Dios ni al hombre. ¿Seremos discípulos de verdad o seremos otra cosa? Lo que no seremos es cristianos conformistas. Con esa firmeza eliminó cualquier ilusión de compromiso parcial. Su negativa a conceder excepciones o dilaciones obligaba al catolicismo mundial a escoger entre un discipulado real o una religiosidad superficial. Esa noche, León regresó a su capilla privada para orar, mientras más de 1.400 millones de católicos afrontaban la directiva más desafiante de la era contemporánea. En apenas 3 días, el Papa estadounidense había logrado lo que generaciones de líderes diplomáticos no pudieron forzar a la Iglesia a mirarse en el espejo de la autenticidad evangélica. Las decisiones de León XIV durante aquel fin de semana transformaron el rumbo del catolicismo para generaciones enteras. Sus 10 prohibiciones pusieron fin a la cómoda adaptación entre las enseñanzas de la Iglesia y la cultura contemporánea, que había marcado la práctica moderna de la fe. A partir de ese momento, el futuro se debatía entre una renovación auténtica del testimonio cristiano o la mayor crisis de unidad desde la Reforma protestante. Lo cierto es que el Papa, nacido en Chicago, había dejado una huella imborrable. La fe católica ya no podría confundirse con una religiosidad superficial o complaciente. No olvides dar me gusta a este vídeo y suscribirte al canal para descubrir más historias.
Impactantes sobre las reformas revolucionarias del Papa León XIV en la Iglesia. Escribe en los comentarios qué piensas sobre estas 10 prohibiciones. ¿Cuál de ellas te desafía más? Tu participación nos ayuda a seguir compartiendo contenido valioso sobre este capítulo histórico.